que tiene son dos cadenas de ARN, están dispuestas en una forma lineal. Están puestas unas proteínas alrededor de ella y externamente están las proteínas de la cápsula. Y sobre ella, en este caso, este es un virus que tiene además una envoltura que no se evidencia claramente acá, porque está como pegadita sobre esta cápside. Están pegadas como estas tachuelas, estas que están aquí, que son glicoproteínas que se van a acoplar a un receptor específico. En el caso del virus del HIV, ¿cuál es el receptor específico? El linfocito es el receptor CD4 de los linfocitos T, ¿verdad? Entonces esta chachuelita va a venir acá y se va a meter o se va a acoplar a este receptor. Solo infecta a aquellas células que tienen este receptor CD4. Esta tachuelita tendrá un receptor en el músculo cardíaco, en la célula del músculo cardíaco. No. ¿Tendrá un receptor en las neuronas? No. ¿Tendrá un receptor en los hepatocitos? No. Entonces solo infecta a aquellas células que tienen un receptor CD4, donde va a suceder el primer paso de la infección, que es este acompañamiento, ¿no? Eso es lo que tiene este virus. Y esta espícula es la GP120, la glicoproteína 120. Y estas proteínas que están aquí, más todos los componentes de la estructura, se han sintetizado en el citoplasma del linfocito T. Ella, esta célula, es la responsable para que se hayan formado nuevos iones en el interior de esta célula. Y esa cápside, que es como, digamos que el virus, si hacemos una simulación, ustedes son los genomas que están alojados. Tiene esta habitación, tiene paredes. En general, el aula B305 sería la cápside. B305, la cápside. Está formada por estas paredes que se llaman capsómeros. ¿Y cuál es el componente interno de estas paredes? Los ladrillos. Y los ladrillos se llaman protómeros. Y esos ladrillos, que son los protómeros, son proteínas que se van a unir para formar los lados y luego en conjunto forman la cápside. Esta cápside tiene diferentes disposiciones, puede ser helicoidal, puede ser icosaédrica, puede ser compleja. O sea, hay diferentes formas que envuelven a ese genoma en su interior. La mayoría es icosaédrica, pero también hay helicoidales y también hay complejas. Este es un virus icosaédrico, este es helicoidal. Este es el virus del HT coronavirus, que lo han visto en la televisión cuando estábamos en la pandemia, y que igualmente tiene unas espículas. Si he dicho la espícula del virus del HIV, hemos dicho cómo se llamaba, GP120. Aquí es la glicoproteína Spike, S. Bueno, no han escuchado N veces. Ustedes han estado en el colegio todavía en el 2020. Cuarto de media, quinto. Cuarto, ¿no? Segundo. Ya asumo que en segundo de media ustedes ya estaban pensando, quiero estudiar medicina. ¿Quiénes pensaban eso? A ver, levanten las manos. ¿Quiénes iban a estudiar medicina? ¿Y los demás? No. O sea, recién se decidieron en cuarto de media. Creo que el que le gusta medicina es desde chiquitito, quiere estudiar medicina. Supongo que no es el paciente. Pero escuchaban ya y veían en la televisión, porque nos han bombardeado en aquella época. Creo que hasta el que no sabía nada de medicina aprendió algo, porque era todos los días se hablaba y se hablaba y se hablaba sobre esto. Y esta espícula, que es la glicoproteína o Spike S, tiene un receptor. ¿Cuál es el receptor? A ver, paredes, allá atrás. ACE2. ¿Qué? ACE2. ACE2. Ácidos. ¿Qué quiere decir ácidos? ¿Verdad? Es el receptor que no todas las células del organismo tienen. ¿Quiénes eran los receptores? ¿Dónde estaban los receptores de ACE2? A ver, alguien que nunca ha contestado. Esta niña de lentes.
Leomocitos tipo 2. También habían otras células que podían, ¿cuáles? Puede ser en el riñón, bueno, en este caso el pulmón. Podía haber habido, pero los receptores más importantes se encontraban a nivel del pulmón, ¿verdad? Entonces, creo que estamos entendiéndonos. Los virus tienen receptores específicos en las células a las cuales van a infectar. Hay algunos virus que pueden infectar varios tipos de células, pero lo importante es que exista en la membrana citoplasmática de la célula el receptor que permita el acoplamiento de la proteína spike. En este caso, o de las proteínas, de las glicoproteínas que puedan tener específicamente los diferentes virus para que se produzca la infección. Aquí está el genoma. Miren, ARN. Este es el genoma que está aquí. Ahí hay una diversidad de proteínas que las vamos a estudiar cuando corresponda. Es el mismo coronavirus. Está el genoma, las proteínas y las espículas que se encuentran en esta manera. Entonces ya sabemos que hay un genoma cuya secuencia puede ser ADN o puede ser ARN, que está protegida por una cápsula que está formada por proteínas. Ahora, hay algunos virus que además de esta cápside externamente tienen una envoltura que la pueden obtener, en realidad no la sintetizan, la envoltura la obtienen de las membranas que tiene la célula a la cual han infectado. Puede ser la membrana citoplasmática, puede ser la membrana nuclear, puede ser la unidad de membrana del aparato de Golgi, ¿no? Cualquiera de estas unidades de membrana que pueden envolverlas externamente a estos virus cuando se está produciendo ya el ensamblaje del virión en el citoplasma de esa célula. Entonces, además de que ya es lipoproteica, porque la unidad de membrana es lipoproteica, y además sobre esta superficie externa, que sería la membrana citoplasmática en este caso, las espículas se van a distribuir superficialmente sobre la envoltura y salen del citoplasma y se van colocando como tachuelitas sobre la membrana citoplasmática. Internamente, ese genoma se envolvió de las proteínas, formó su cápside y ahora lo que hace es envolverse con la membrana para ser liberada externamente, pero superficialmente ya están sus espículas. Pero existe una proteína, la proteína M, que une la envoltura a la cápside. O sea, yo dejo este espacio. ¿Qué habrá en este espacio? La proteína M, que va a servir de nexo entre la envoltura y la cápside de ese virus que se está formando. No todos los virus tienen envoltura. Hay algunos virus que no la tienen y le llamamos virus desnudos. Y esto es muy importante porque cuando son liberados fuera de ese citoplasma, lo van a hacer de un mecanismo diferente al que se va a producir cuando tienen envoltura. Es diferente, no es igual. Generalmente los virus desnudos, cuando salen fuera de esa célula donde se han formado los viriones, la destruyen. Entonces explotan y quedan liberados los viriones desnudos para poder infectar a otras células a su alrededor. Y hemos visto entonces, hay otras, por ejemplo, esta que es compleja, que es de estructura del mosaico de tabaco, otro tipo de caso. Las clasificaciones de los virus se hacen de diversas formas. Unas que se dan por el tipo de infecciones que producen. Por ejemplo, ¿cuáles son los virus que afectan al hígado? ¿Cuáles son los que producen hepatitis? ¿Cuáles son los que producen problemas neurológicos? ¿Cuáles son los que producen problemas respiratorios o digestivos? Pero nuestra clasificación va a estar ceñida al tipo de genoma que conforma la estructura del virus. Y los dividimos en virus ADN y virus ARN. Y estos virus ADN pueden ser, y aquí está la estructura del genoma, pueden ser monocatenarios, es decir, que solo haya una hebra de la secuencia del DNA, o pueden ser bicatenarios cuando hay doble capita que conforman el hígado. Y pueden ser circulares, como habíamos visto en el caso, por ejemplo, del virus del coronavirus, o pueden ser lineares.
¿Cómo son sus cápsides? La mayoría icosaédrica, pero el poxvirus, por ejemplo, tiene complejo. Envoltura. Parvoviridae no tiene envoltura, sí tiene hepatnaviridae, sí tiene herpesviridae, sí tiene hepatitidae, pero no tiene ni papoaviridae ni adenoviridae. No la tiene. Y aquí tenemos los nombres de aquellos virus importantes que están representando a esta familia. DAE es familia, recuerden, como el parvovirus B19 en relación a la familia Parvoviridae, o el virus de la hepatitis B en Hepatnaviridae, o el virus de los papilomas en Papoaviridae. Yo voy a hacer ahora en clase para esta fase, incluidas Papoaviridae, que se transmite por relación sexual, igual que la herpesviridae, que también puede transmitirse por relación sexual, y que solamente voy a dejar para la tercera fase. Hasta aquí, ustedes van a utilizar toda esa información para armar ya su presentación de responsabilidad social. En esta semana, quienes estén de mi grupo, en la segunda práctica de esta semana, ya me deben estar presentando las láminas, o sea, cómo va a ser el borrador de esto para que en la tercera fase solo le agreguemos este virus de aquí, del Retroviridae, que corresponde al virus de la chigue. Es lo único que vamos a adicionar, y ya tenemos todas las bacterias y todos los virus que pueden ser transmitidos por relaciones sexuales. Y en esta segunda parte está el virus de la ARN, igual los componentes es ARN, esta es la estructura, y a cada uno de ellos lo vamos a estudiar de todo esto que está puesto aquí en esta, ahora, terminando esta semana, y luego la próxima semana estaremos hablando, o la próxima fase, perdón, sobre todos los fármacos, donde vamos a ver sus características, cómo son, etc., todo lo que estamos viendo aquí. Entonces, ¿cómo se producen esos viriones dentro del interior de esas células? Lo primero, la absorción. Acoplamiento de la espícula de la glicoproteína al receptor en forma específica. ¿Está claro? En forma específica. Lo primero que va a pasar es esto. Luego que ha sucedido esto, ahora este virus tiene que meterse dentro del citoplasma de la célula. Y lo puede hacer, por ejemplo, en forma directa. Generalmente los virus desnudos lo hacen en forma directa, que se meten, como que hubieran disparado una bala, y dentro del citoplasma de la célula ya aparece la cápside rodeando al genoma de ese virus. O puede ser por endocitosis, que también se llama viropecia, que es el mismo mecanismo de una fagocitosis. O sea, que envuelve el virus que está allí, lo envuelve y lo introduce dentro del citoplasma de la célula. O puede ser por fusión, generalmente en aquellos virus que tienen envoltura, donde la membrana, hemos dicho que tiene unidad de membrana, la envoltura, se fusiona con la membrana de la célula. Se fusiona y luego que se abre un caminito, ingresa la cápside con el genoma en el interior de ese citoplasma. Estas son las formas como el virus puede ingresar en ese citoplasma. Y luego que ya ingresó, las proteínas que están protegiendo al genoma son liberadas. Se rompe la cápside, se destruye ella y queda libre en el citoplasma de esa célula el genoma, la secuencia de ADN o la secuencia de ARN. Y dependiendo cuál es esa secuencia, muchas veces si es ARN de polaridad positiva, ya se va convirtiendo en un ARN mensajero e inicia el proceso de la síntesis en ese citoplasma. Vamos a ver que puede haber diferentes formas de cómo se produce esta síntesis de las proteínas en ese citoplasma. Pero previamente a ello, quiero mostrarles esta diapositiva, donde para cada virus, y lo vamos a estudiar, lo vamos desarrollando, existen receptores. De lo que vamos a estudiar en esta fase, por ejemplo, el receptor para el virus simple 1 y herpes virus simple 1 y 2, es el receptor EGF. ¿Cuáles son aquellas células que tienen este receptor? Vamos a ver que hay muchas células a las cuales este virus puede infectar.
El virus de Epstein-Barr, que también está dentro de esta gran familia de los herpes, C3b del complemento. Para el rinovirus, la molécula GAM1. Para el virus del HIV, lo que hemos estado hablando ahorita, CD4. Para el coronavirus, ECA2, el receptor específico para que pueda acoplarse. O sea, el primer paso de este proceso de formación del virión. En cada uno, cuando estemos desarrollando, yo voy a ir nombrando, pero ya desde ya, si es para esta fase, tienen que saberse del virus del Epstein-Barr, del virus del herpes simple, para ahora. Después vamos a ir viendo qué está pasando. Entonces, luego que se decapsida el virión en el interior del citoplasma, está liberando a ese genoma. Yo había dicho que si es un virus ARN de polaridad positiva, automáticamente se convierte en un ARN mensajero e inicia el proceso de la síntesis de las proteínas. Si es un virus como por ejemplo el retroviridae, que es el virus del HIV, que es una ARN de polaridad positiva, ya debería estar comportándose como un ARN mensajero e iniciar el proceso de la síntesis de las proteínas. Pero no es así, porque este virus tiene una enzima que se llama transcriptasa reversa. Y lo que hace la transcriptasa reversa es copiar esta información de ARN, convirtiéndola en ADN. Y luego de que la ha copiado a ADN, ahora ya no tenemos una secuencia de ARN, sino de ADN, existe otra enzima que se llama integrasa, que incorpora el genoma de ADN al genoma principal del linfocito T. Lo mete. Y cuando ya está incluido dentro como parte del genoma del linfocito T, se inicia el proceso como que estuviese leyéndose esa información para la síntesis de las proteínas. O si es un ARN negativo, como el caso del ortomixoviridae o el paramix o el rhabdoviridae, tiene que convertirse a una ARN de polaridad positiva para formar y que sea una ARN mensajero. Entonces, todos tienen que llegar a que se traduzca y se interprete a ser un ARN mensajero y luego iniciar la síntesis de las proteínas. Pero previamente a ello, también habrá ya secuencias de este genoma que en ese citoplasma se están replicando, o sea, se están copiando, están formando nuevas hebras de ADN o nuevas hebras de ARN, porque esas que están formándose luego van a quedar incluidas en la formación del virión. Por un lado, se están sintetizando las proteínas, todos los ladrillos. Se están formando los ladrillos bajo la información de ese genoma, amontonados los ladrillos en el citoplasma de esa célula. Y por otro lado, amontonados los fierros de la copia de DNA que se está produciendo. Entonces luego viene la siguiente fase, maduración o ensamble. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Que las proteínas van a empezar a organizarse con ya la información que se tiene para formar las proteínas de la cápsula. Las proteínas que se han formado y que son las espículas y que de pronto es un virus que tiene envoltura, saldrán fuera del citoplasma para sobre esta membrana citoplasmática, si es que la citoplasmática, se ubiquen como tachuelas en la superficie externa. Se están colocando de esa manera. Entonces ya la hebra del genoma ha sido envuelta por las proteínas y han conformado la cápsula. Y luego que se ha formado la cápside y esa envoltura, ya en el proceso de la liberación, se aproxima la cápside sobre la membrana citoplasmática, la membrana la envuelve y es liberado externamente el virión que se ha formado en ese citoplasma. Si es un virus que no tiene envoltura, sobre esta cápside ya se están ubicando las espículas de estas proteínas que han sido sintetizadas y entonces en ese caso la forma de liberación es la destrucción de la célula y quedan libres los viriones que se han formado en su interior, destruyendo la célula infectada. Son diferentes mecanismos de acuerdo a las características de cada virus, de cómo son liberados externamente, con todo el potencial de nuevamente infectar a otra célula que tiene el receptor, que se acopla, que se mete y se va remitiendo el proceso en la formación de los viriones. Entonces hasta acá podemos decir
Primero tiene que haber la adherencia del receptor con la espícula específica, con aquellas células que tienen el receptor. Algunas tienen en diversas células el mismo receptor y este virus tiene la capacidad de infectar a diversas células. Como que en otras, el virus de la hepatitis B, por ejemplo, ¿dónde estará el receptor? En el hígado. Solamente en el hepatocito. No infecta otras células, sino solo el hepatocito. Y luego que se ha acoplado, se mete, se decapsida, se libera el genoma. El genoma se utiliza para replicar nuevas hebras del genoma y también importante para que esa información sea utilizada para la síntesis de las proteínas que van a formar la cápside, que van a formar la proteína M, que van a formar las espículas, etc, etc, etc. Y luego se produce el ensamblaje. Jalo mi proteína por acá, mi hedrita acá, la envuelvo y se forma un virión completito que luego va a ser liberado. Esa es la forma como las células de nuestro organismo tienen la capacidad de poder formar nuevos viriones para poder infectar nuevas células que luego se van a traducir ya en una enfermedad. Este es un ejemplo, por ejemplo, de el virus que tiene esta forma como una balita de la rabia. Es una neurona, que es el tropismo que existe de la célula del virus de la rabia con las neuronas. Entonces, primero se adhiere a su receptor, luego penetra. Aquí todavía está con su cápside, se quita toda la envoltura, está con su cápside y aquí quedan solititos. Las células están replicando nuevas hebras y esta información va a permitir que se sinteticen las proteínas. Aquí están las nuevas hebras. Las glicoproteínas se han ubicado externamente sobre la membrana citoplasmática, como estamos viendo acá. Ya se ensambló perfectamente con una morfología muy propia, que tiene la forma de una balita, y empuja la membrana citoplasmática, que está revestida por estas espículas, y finalmente es liberada hacia el exterior. Esa es la forma como se desarrolla, cómo se forman los viriones del virus de la rabia. Entonces, este proceso creo que lo hemos entendido, ¿verdad? Cómo es el proceso, cómo se forman los virus y cómo tiene la capacidad de poder volver a infectar nuevas células y nuevas células con toda esa potencia patológica. En la patología de la infección viral, las vías de ingreso son exactamente iguales a las que hemos conocido con las bacterias, ¿no? Puede ser la mucosa, la vía inhalatoria, puede ser digestiva, puede ser sexual, mucosa con mucosa, puede ser a través de la sangre, que habíamos hablado de la bacteria del treponema pálido, podría ser a través de la sangre, ¿no? Como vía de ingreso. ¿Por dónde ingreso? Transmisión, beso, relación sexual, transfusión sanguínea, tos, ¿no? Esos son los mecanismos de transmisión. Y cuando ingresa el virus dentro de nuestro organismo, habrá situaciones de algunos virus que pueden solamente producir una infección en el lugar donde se introdujo. Por ejemplo, ¿de quién hablaríamos en una liriasis localizada? El herpes simple puede ser, ¿no? Que se localice solamente en el lugar donde se introdujo. Generalizada. El VIH. El VIH ocasiona un compromiso de todo el organismo. El herpes zóster también. El herpes zóster. Generalizado. No, porque eso es selectivo en el área donde pueda darse, donde puede estar alojado el virus. A ver, allá atrás. La rubiola, generalizado, ¿no? El compromiso. ¿Qué dices? El virus del papiloma generalizado.
Generalizado. No, sería Sería localizado, ¿no? Porque el virus del papiloma es localizado. influenza. Influenza. ¿Generalizado o localizado? Generalizado porque nos hace dolor de músculo y todo lo demás, ¿verdad? Sarampión. Generalizado. Entonces entendemos lo que significa que se localice en un lugar y cuándo es que podemos hablar de generalizado. Infecciones agudas que se realicen inmediatamente después que se haya producido la infección. Por ejemplo, la influenza. Por ejemplo, el coronavirus, el COVID. Por ejemplo, el resfriado común, que no se infecta, inmediatamente se está traduciendo como infección, ¿verdad? Crónicas. ¿El virus de la rabia? ¿El virus de la rabia? El virus de la rabia no es tan crónico. Pero se manifiesta. No es tan crónica porque o sea, depende también de cuánto inóculo ha habido para que se pueda traducir, pero no lo consideraríamos dentro de lo crónico. ¿La hepatitis B? Hepatitis B, no. Y la hepatitis B, lo voy a decir ahora para que me entiendan y después ya no lo voy a volver a explicar cuando hablamos de hepatitis. Hay casos que uno se infecta con hepatitis B por relación sexual y que ni siquiera, ojo, hacen el cuadro agudo. Y el cuadro agudo es malestar general, dolor abdominal, es que el hígado se crece, que hay ictericia, ¿no? Que hay coluria, que la orina es como el té cargado, que hay alcoholia, que las heces están blancas. O sea, no hay eso. Y de pronto llega un paciente al hospital con una hemorragia digestiva alta, grave, que lo han encontrado tirado en el baño, en un baño de sangre, que aparentemente sí por la boca porque se ve sangre en la boca. Lo llevan al hospital, le hacen el examen y es una hemorragia digestiva. De primera instancia tenemos que hacer una endoscopía. Bueno, de primera instancia hay que reponer la sangre y todo lo demás, ¿verdad? Pero queremos saber el diagnóstico. Y cuando le hacemos la endoscopía, nos encontramos ahí al ingresar el endoscopio unas varices a nivel del esófago que están sangrando. Hay diversos tratamientos que no corresponde hablar sobre ello ahora, que se puede resolver el problema. Pero es una persona como Matías, delgado, que no es normal, o sea, no hay que esté gordo, ni siquiera tiene panza, que podría ser una manifestación ya de un daño hepático que esté llevando a hacer una asitis, ¿no? O sea, está normal, claro. Entonces empieza a investigar. ¿Es alcohólico? No, totalmente abstemio. ¿Toma alguna medicación por algo para que haya podido dañar su hígado? Nada, jamás. ¿Ha tenido ictericia? Nunca, jamás, nunca ha estado de color amarillo. Entonces ya eso nos va viendo cuál puede ser la causa de este cuadro que ha provocado una hipertensión portal, cuya manifestación en este momento es una hemorragia digestiva por varices esofágicas. Entonces ya nos vamos metiendo en los exámenes y hacemos el examen de sangre. Y en ese examen de sangre nos encontramos que está con hepatitis B. Nos llegó al punto que nunca tuvo un cuadro agudo de una hepatitis. Y sin embargo, se fue a la cronicidad sin haber hecho este caso. Y eso es lo que yo quiero que les digan a los negocios, que muestren un paciente con asitis, que esté sangrando por la boca, que tenga un hígado destruido, ¿no? Y decirles, miren, esto puede ser que ni siquiera hayan tenido, nunca se hayan puesto amarillos, ni nunca hayan orinado como el té cargado, y sin embargo, en la cronicidad puede ya estar mostrándose este cuadro de un cáncer hepático, que puede ser un cáncer hepático o ¿cómo se llama? Cirrosis. Cirrosis. Cirrosis hepática, Fibrosis. ¿no? Eso es lo que les vamos a decir para alarmarlos. Es decir, te pudiste haber contagiado y no sabías que podías haber estado desarrollando este cuadro en el futuro. Es esto. Latente.
¿Podría ser el virus del herpes? Podría ser el virus del herpes, ¿no? El virus del herpes que aparece con estas lesiones aquí a nivel de la boca, en una situación que la voy a decir ahora para que entendamos, que se encuentra en la saliva y que los niños la adquieren, en la mayoría de los casos, las adquieren los niños cuando son chiquititos, ni siquiera cuando ya empiezan a dar besos, cuando ya hayan crecido, sino cuando son chiquitos. Y esto tenemos que informar y decir en nuestro entorno. Ni la mamá, ni el papá, ni el hermano, ni la abuela, ni el abuelo, ni el amigo, ni la amiga, ni nadie, así estoy hablando ni papá ni mamá, pues ya me extiendo a todo el resto de gente que pueda estar alrededor del niño, puede darle besos a ese niño. Ni siquiera estoy hablando de besos en la boca, que suele ser la gente. Estoy hablando de besos acá, estoy hablando de besos en la mano o en el pie, no, porque el niño hace así. ¿Qué hace? Todas sus manos se la mete a la boca y jala su pie y se chupa los dedos. O sea, es súper elástico que puede chuparse y estar permitiendo que en esa saliva que ha sido depositada en el beso va a estar permitiendo el ingreso del virus en ese pequeño. ¿Cuál es el lugar que se le debe dar beso al niño? En la espalda. Espalda y popó, no hay más. No hay más lugar para un niño para un beso que esa sal. Y de esa manera estaremos evitando que ese adquiera la infección cuando fue chiquito. Y que nunca, nunca, hasta que muera, va a desaparecer ese virus de su cuerpo. El virus se va a alojar en la parte de acá, en el ganglio trigémino, por el resto de su vida. Y en el resto de su cuerpo se va a alojar en cada ganglio raquídeo que se extiende en toda la columna vertebral. Y lo va a tener hasta que muera. Y nunca va a poder ser curado. Podrá ser aislado, podrá ser limitado en su multiplicación, podrá ser destruido cuando ha salido acá, pero no dentro. ¿Está claro? Entonces, esa es una forma de infección recurrente. Podemos ponerlo como latente y recurrente al herpes labial o al herpes genital. La varicela. La varicela recurrente. ¿Cómo recurre la varicela? O sea, no tiene, o sea, está inactivo en la parte latente, pero luego se puede reactivar por algún síntoma, o sea, por otras infecciones. ¿Cuál es la infección recurrente? La varicela, a ustedes, ¿a quién le dio varicela? Levante la mano, ¿quiénes han tenido varicela? Sí, de chicas con varicela. El virus, su virus, igual que en el herpes, no se perdió. Va a estar ahí por el resto de su vida en sus manos aquí. ¿Y cuál es la recurrencia de la varicela? No van a tener varicela nuevamente. Ojo, ¿qué van a tener? Herpes zóster. Pero ya les voy diciendo también a todos los que han tenido varicela, hay una vacuna que se debe utilizar después para evitar que se pueda desarrollar el herpes zóster, que es muy grave, muy doloroso. ¿Ya? O sea, ya les estoy avisando, ¿eh? Si les da herpes zóster en el futuro, y es responsabilidad de ustedes, que no me han hecho caso. Yo les he dado ya el informe de que puede evitarse. Transformación, aquel niño de blanco. Virus del papiloma humano. Virus del papiloma humano, ¿cómo? ¿Qué va a producir? Puede producir cáncer de cuello uterino. Puede producir cáncer de cuello uterino. Muy bien. Luis, Miguel, ¿no? Niels. Nils. ¿Para qué levantas la mano? Que posiblemente existe un cambio de epitelio. Claro, no, pero otro ejemplo. Esa niña de lentes. Sí. El virus de Epstein-Barr con el linfoma de El virus del Epstein-Barr. ¿Qué más puede ser? El virus de la hepatitis B. El virus de hepatitis B, que estamos hablando ahora, que puede producir un hepatocarcinoma, ¿verdad? Entonces hay formas que pueden transformarse. Antes se pensaba que el origen del cáncer era viral, en general, pero eso ya cambió y ahora sabemos que sí existe el virus que puede ocasionar cáncer, pero no todos los cánceres
son producidos por virus. Hasta sabemos uno que es una bacteria que puede producir cáncer, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo se llama? Helicobacter pylori. Helicobacter pylori. Qué bueno. La defensa frente a esta infección, la más importante que tenemos frente a las infecciones virales, es la respuesta inmunológica. La mayoría de las enfermedades virales que nosotros podamos tener a lo largo de nuestra vida van a ser resueltas por la acción de nuestro sistema inmunológico. El grupo de medicaciones que existe para estos virus es muy pequeño y muchas veces no lo usamos porque es nuestra respuesta inmune la que responde. Cuando todos ustedes han hecho COVID, ¿alguien no ha hecho COVID? Levante la mano quien no ha hecho COVID. Ja. El río. Creo. No sé. El río. Lo que pasa es que todos hemos hecho. En algunos ha sido una traducción clínica como resfriado común, como cualquier resfriado, y yo estoy segura que si les hacemos una prueba, nos va a salir positiva. Y no solamente por la vacuna que haya recibido, que es lo que vamos a hacer cuando hagamos prácticas en la siguiente fase. Vamos a hacer a todititos prueba de inmunoglobulina y en todo va a salir positivo. Y esos que dijeron que no, va a salir positivo. Y les aseguro que no con su vacuna. No, porque raro. Mire, mi esposo dice, nunca me dio. Es verdad que no tuvo el dinero, pero de hecho, a mi hijo tampoco le dio un cuadro así, de hecho lo he tenido, me resfrió ya después de la vacuna y todo eso, y él que callejeaba y todo lo que claro que a algunos nos ha dado ya todas las características que sabemos, de anosmia, de terribles, etc., con pruebas bien hechas, ¿no? O sea, sustentables. Pero hemos tenido todo. ¿Alguno de ustedes ha recibido una terapia antiviral específica para el COVID? ¿Nadie? ¿Verdad? Nadie ha recibido. ¿Qué hemos recibido? Hemos recibido sintomáticos. Hemos recibido Panadol para la fiebre y el malestar y hemos tomado antihistamínicos para que no hubiera esa secreción que yo me gasté en los rollos, creo, tanta secreción que eliminaba. Eso es lo que hemos tomado. Esa fue nuestra medicación. ¿Hubo medicación para el COVID? Claro que hubo, pero costaba un montón de plata y creo que no, ni siquiera llegó al Perú, pero sí lo usaron en Estados Unidos para situaciones muy graves de personas con cuadros de fondo que podían hacer peligrar la vida de la persona. Sí se utilizó allá, pero acá, que yo sepa, de pronto sí selectivamente, ¿no? Pudo haber llegado como cuando supimos que se habían vacunado selectivamente un grupo de personas me da una pena. La doctora Pilar Macetti es una extraordinaria neuróloga de renombre altísimo, y me da mucha pena que haya malogrado su imagen cuando supimos que se había vacunado contra el COVID como por su cargo, ¿no? O sea, de verdad me da mucha pena, porque todo lo que es ella, de una sola pasada se quitó todo y quedó manchada con esa acción. Eso nos hace pensar, nos debe hacer pensar que por más que siempre debemos mantenernos así impecables en nuestras acciones para que nunca nos señalen así. Lo más triste, que todavía ustedes son chicos ahora, lo más triste es cuando se señala con un dedo y esa persona ya tiene familia, ya tiene hijos. Es decir, la hija de tal, el hijo de tal. Entonces, eso, las personas cuando ya tienen familia, jamás deben permitir que suceda eso, que a mi hijo señalen por acciones erradas que uno pueda tener. ¿Está claro? Eso es guardar, eso es tener amor grande por nuestros hijos, cuando cuidamos nuestra imagen en beneficio de nuestros hijos. Métanse esto que les estoy diciendo en este momento, el resto es suyo.
Igual puede decir la mamá de tal persona o el papá de tal persona, en la posición que están ustedes. Eso no debe suceder. Por favor, por favor. Yo siempre he dicho, yo me voy a ir de esta universidad así. Dirán que pesada esa doctora, era exigente, jalaba, pero jamás que me señalen por algo de una corrupción. Jamás. Así es que esa es una imagen que tenemos que cuidar siempre, siempre, porque es bueno. En el caso de este mecanismo de defensa, como les decía, es el sistema inmunológico el que nos defiende, el que nos cura, el que nos recupera. Y a través de una respuesta fundamentalmente humoral al principio, cuando todos los componentes de ese virión son antigénicos y que estimulan respuesta de anticuerpos que van a vencer rápidamente. Cuando nos resfriamos, estamos ahí todos con la gripe, esto que tengo yo es una alergia. Ya sé que alergia a los alumnos, a la hora, en la mañana, porque luego en la tarde ya se me va yendo, siempre en la mañana. Solo aquí porque en mi casa no tengo. ¿Qué es? Antes pensaba que era el pulmón, ya no es pulmón. Eso yo creo que es alergia. Cuando tenemos este resfrío que nos molesta, que estamos ahí, y pasa un día, y pasa 2 días, y de pronto desapareció. No es que el virus dijo, ay, este cuerpo está todo feo, me voy a ir a otro cuerpo, no me agrada este cuerpo. No, en ese lapso de los 2 días, ya se produjeron los anticuerpos que inactivaron al virus y rápidamente uno se recupera. Eso solo se aprende. Porque tomamos cuando estamos resfriados alguna pastillita antiviral que mate los virus. No usamos nada. Simplemente tomamos igual nuestro Panadol y el Panadol antigripal, porque ya viene incluso el antihistamínico y nos va disminuyendo la secreción, ¿no? ¿Verdad? Entonces es el sistema inmune fundamental para la recuperación de las infecciones que tenemos contra los virus en la mayoría de los casos. Claro que no en todos, porque no hay ni siquiera, usando terapia antiviral, podemos matar al virus del HIV. Lo único que se logra con la medicación es disminuir la carga viral y permitir que la persona no llegue a infectarse y desarrollar cuadros infecciosos debido a su baja defensa. Es lo único que hacemos, permitiendo. Cuando baja la carga viral, se incrementan las células de defensa. Entonces, al mantenerlas acá abajo, las células de defensa se incrementan y hoy en día podemos decir que nadie muere infectado con el virus del HIV quien tome su tratamiento y se morirá por otras causas, pero no porque haya sido la causa de la infección por el virus del HIV. Pero lamentablemente no estoy hablando de que se curó, de que mató el virus. Alguien me dijo del herpes zóster. Este herpes zóster, que puede darse como una recurrencia de la infección, que tuvo varicela de chico y tuvo herpes zóster, y le dio una vez ese herpes zóster, le damos la medicación y se va a recuperar. Pero estoy matando al virus y estoy protegiendo con ese tratamiento que en otra circunstancia esa misma persona pueda tener herpes zóster. ¿Está claro? Entonces, la respuesta humoral es muy importante, pero también puede producirse como una inmunidad celular específica por los linfocitos T citotóxicos y los helper, y la inmunidad celular inespecífica por los natural killer, los macrófagos y el interferón, que algunas veces aplicamos interferón como ya medicación externa para poder proteger a que una persona no llegue a desarrollar una infección. Por ejemplo, hepatitis B, que accidentalmente se sabe que un médico estuvo operando a un paciente y tenía hepatitis B y se infectó, le podemos poner, aparte de las medicaciones antivirales, le ponemos interferón para poder ayudarlo a que no
pueda establecerse la infección y evolucionar a la cronicidad. El diagnóstico directo no es tan simple, puede hacerse por microscopía electrónica, inoculación en animales de experimentación, donde veremos los resultados en el daño de los tejidos, la inoculación en huevos embrionarios o en cultivos celulares o las mismas lesiones histológicas como el que vamos a ver en el caso del papilomavirus, cuáles son aquellos cambios que se ven y que nos dicen directamente aquí hay papilomavirus, ¿no? O la detección de antígenos virales por PCR, que también se puede hacer y puede permitirnos diagnosticar. Pero todos estos no son tan fáciles de poder acceder a hacerlos, por el costo, por el tiempo, por todo lo que pueda darnos como resultado. Y este diagnóstico indirecto es el más importante porque podemos identificar el cuadro agudo buscando IgM o en la cronicidad con IgG, que ahora vamos a aprender a manejar, por ejemplo, en el caso del virus de la hepatitis B, cómo manejamos estas solicitudes para saber y decir, ¿es la primera vez que está desarrollando este cuadro agudo de hepatitis B o es un paciente que tiene hepatitis B crónica y que se está reagudizando? ¿Cómo evalúo? ¿O cómo voy a pedir los exámenes en el caso del banco de sangre para saber si es una persona que es de futuro, que es aguda, o que es de futuro, que está en la cronicidad y que puede ser infectante? Todo eso vamos a aprender y vamos a aprender a manejar, porque aprendiendo a manejarlos, aprendemos a solicitarlos. Si uno no sabe, ¿qué va a pedir? El laboratorista, ya les he dicho, si nos piden más, bueno, ahora ya no tengo laboratorio, pero cuando tenía laboratorio, cuanto más me pidan, más voy a ganar. Pero tampoco es eso. Tienen que ver no por el laboratorista, que a veces nosotros regalábamos una botella de whisky al que me enviaba más muestras para estudio, le mandábamos botella de whisky. Como gratitud, ¿no? O sea, tampoco hagan eso, me van a regalar una botella de whisky, entonces le pido. No, ustedes tienen que ver primero el bolsillo del paciente para poder solicitar un examen, por favor. Yo les he dicho de aquel que recibió una de esas, una sábana de exámenes. Yo decía, fue a ganar un montón de plata, pero decía, qué burro es este. ¿No? Qué burro. Seguro que es de la USA. No, yo ahora voy a decir, seguro que es de la San Martín o de la de la USA, no, por favor. Agudo M, crónico. Y el tratamiento antiviral, como les dije, no es un pool enorme, es un pool pequeño. Y hay nuevas drogas que aparecen, es verdad, pero fundamentalmente es el sistema inmunológico que va a actuar. Y en el caso del HIV podemos usar muchas cosas, ahora hay así es un montón de pastillas que se les da para mantener baja la carga viral. Pero por ejemplo, en el caso que estamos hablando del herpes zóster, podemos emplear nosotros el aciclovir. El aciclovir tiene unas cremitas así que es de este tamaño. Cuando recién apareció hace muchos años, esta miserable cremita valía como 80 soles. Hoy en día es menos de 10 soles. Y cuando aparece aquí en el labio, estas heriditas se aplican tónicamente, disminuyen el tiempo de 15 días que están ahí con la herida. Ahí puede disminuir, pero lo ideal es, por ejemplo, tomarlo por vía oral, que en 2 o 3 días se secó y ya no hay molestias al respecto. Pero cuando hablamos del herpes zóster, se aplican dosis mayores de aciclovir para reducir el tiempo de aparición de la erupción que se presenta en él. Repito, ¿hay medicaciones? Sí. ¿Utilizamos excepcionalmente? Sí. Pero es más el sistema inmunológico el que resuelve los problemas y en cada caso que vamos a estudiar yo voy a estar nombrando, es decir, aquí se puede emplear esto, en este no se emplea nada, esperamos solo el sistema inmunológico para la recuperación, pero con esta droga podemos acortar el tiempo. Pero en el caso, por ejemplo, de la influenza, curaremos, si utilizamos drogas que podemos utilizar, las podemos curar bien. Podemos curar, pero sabemos que este es un virus que va cambiando.
Y el próximo año tendremos otro virus, la influenza, que esté ocasionando este cuadro grave que en algunas personas se da, que es serio. Entonces, ¿usamos drogas para eso? Solamente los antipiréticos y los antihistamínicos lo que usamos, esperamos que este cuerpo se defienda con una buena alimentación, con vitamina C, con miel de abeja, con todo lo que empleamos nosotros cuando uno está con influenza para elevar el sistema inmune y que pueda actuar eficientemente en poder controlar ese proceso y no haya complicaciones que pueden darse, sobre todo en las personas mayores. Hasta aquí nos quedamos.